Bueno, pues hoy estamos con Juanjo Cano. Para quien no le conozca, es una persona que encabeza una nueva plataforma que quiere reivindicar básicamente que Almería no es Andalucía y que además Almería, por si fuera poco, tiene los mismos derechos que cualquier otra tierra, faltaría más, por supuesto, a la hora de recibir inversiones, a la hora de recibir infraestructuras y a la hora de ser tratada en el país. Así que vamos a hablar con él, vamos a conocer de qué tratan sus reivindicaciones y vamos a intentar comprender qué es lo que pide y cómo es Almería en este tiempo. Así que vamos a hablar con Juanjo Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, lo primero es lo esencial. ¿Qué pedís? Me gustaría empezar un poquito desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Mira, Almeriense es un movimiento que surge, somos un partido político constituido ya, surge ante lo que nosotros percibimos como la incapacidad de los partidos que se han ido presentando a lo largo de muchos años, tanto partidos de ámbito nacional como algunos partidos que han ido surgiendo en Almería, en donde no han tenido la continuidad para reclamar lo que nosotros creemos que los almerienses quieren. Nos empezamos a constituir como una plataforma en donde queríamos dar un impulso a determinadas personas que nos encontrábamos. Algunos surgimos de una de las plataformas o asociaciones más importantes que ha habido en el ámbito cultural, histórico y también reivindicativo, como fue Acción por Almería, y desde ahí nos hemos ido poniendo en contacto con otra serie de personas que a través sobre todo de las redes sociales veíamos claro cómo tenían esa desazón, esa reivindicación, esa protesta permanente hacia todos y cada uno de los problemas que Almería y los almerienses estábamos reclamando constantemente. Entonces, hemos dado cuerpo a esa plataforma a través de un partido, como he comentado antes, y lo que nosotros hemos constituido en un proyecto político que tiene una serie de ideas, fundamentos, objetivos, un decálogo fundacional que podéis encontrar en nuestra web de proalmerienses.es, en donde lo que queremos es, en los distintos ámbitos que tienen que ver con Almería, poder ofrecer soluciones a temas que vamos a ir viendo ahora, en donde no solamente en el ámbito municipal, sino también lo que nosotros consideramos como provincial y que Almería tiene entidad para ser una comunidad autónoma uniprovincial, constituirnos en región, como han hecho en distintas partes de España. La más cercana es Murcia, pero hay otros casos como puede ser en el momento del marco autonómico Cantabria, tuvo un proyecto independiente, también lo tuvo Rioja y comunidades autónomas históricas como Navarra, o Madrid, que fue una comunidad autónoma un poco artificial, más bien porque la dejaron sola porque iba a acaparar todo el protagonismo, pero también una comunidad autónoma uniprovincial. Es decir, hay muchos casos y si percibimos cómo se gestionan, las comunidades autónomas uniprovinciales tienen un nivel de gestión muy interesante y muy cercano a los ciudadanos. ¿Y vosotros consideráis que en Almería hay un apoyo ciudadano suficiente como para plantear en Andalucía este debate? Porque claro, más allá de lo que vosotros pidáis, tiene que haber una cierta mayoría de almerianos, no hablo ya de una mayoría del 50%, sino tiene que haber un cierto respaldo social para que este debate se pueda trasladar a Sevilla y que más o menos la postura sea sin fisuras, por decirlo así. ¿Vosotros consideráis que lo tenéis? A ver, nosotros, las redes sociales son un falso testigo de cómo está la sociedad, ¿no? Pero a través de redes sí hemos percibido que hay muchísima interacción de gente que tiene ese desapego, ¿no? Hay muchas cuentas con perfiles muy almeriensistas, pero también regionalistas. Entonces, eso en otras partes de España y en otras partes de Andalucía es muy infrecuente, esos movimientos. Hay otros movimientos políticos que están surgiendo en España de lo que es la España vaciada, que son muy provincialistas,
el más conocido fue el de Teruel del Existe, pero también han salido en las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León, pues en Ávila, y también el movimiento que seguimos mucho, que es el leonés. Pero cuantificar o darle forma a ese regionalismo almeriense, a través de Acción por Almería se hizo una encuesta muy importante a través de GAS3 hace escasos meses para el 28F, en donde los datos que se publicaron y que yo creo que se va a hacer una labor desde la asociación muy importante de divulgación de esos datos, se intuye que los almerienses, ya en un formato mucho más serio, en una de las encuestadoras más importantes de este país, que sí quieren un partido almeriensista. Es decir, un partido que reclame los temas más importantes que solamente competen a lo que es el tema de Almería. Saber si hay una base regionalista en Almería, nosotros no lo sabemos, y yo creo que hasta que en algún momento salgamos a la urna y pongamos nuestro proyecto, no vamos a ver el apoyo real. Claro, si no eres conocido, si no has aparecido en medios como el tuyo, o no crecemos en el tema de afiliados, que cada vez haya más gente hablando de este proyecto, pues probablemente plantearnos ahora la idea, como intentaron hacer en otras partes de España de forma totalmente fraudulenta, como es en el tema del independentismo, del cual nosotros estamos totalmente alejados, pero que plantearon un referéndum, en muchos casos se ve como ilegal, ¿no? Nosotros no podemos plantear mañana ni en corto plazo un referéndum a Almería. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada, no hemos sido capaces durante los últimos 4 décadas, más de 4 décadas, de que ese momento, ese hito que se generó con el 28F, del que si quieres hablamos, pero es un hito importantísimo en la historia de Almería, en donde el electorado que fue convocado a la urna expresó a través de un mecanismo tan lícito como otro, que fue a través de la abstención, que Almería no formara parte de un proyecto autonómico junto al resto de provincias de Andalucía. Pues, esto para el que no lo entienda, para el que no forme parte de Andalucía y no tiene por qué entenderlo, se hizo el referéndum de autonomía de Andalucía en los años 80 y la única provincia donde el resultado no salió a favor de ser parte de Andalucía fue Almería. Lo que pasa es que luego se hizo un movimiento para que Almería también estuviera parte dentro de la comunidad autónoma, pero es esto a lo que nos estamos refiriendo. Claro, es que el problema que podemos tener, ya no solo los almerienses en general, es que nos falta una base de conocimiento histórico, de conocer la historia. No estamos yéndonos retrocediendo tantos miles de años atrás de la rica historia que tiene España y Almería en concreto, sino la historia reciente. Y hay un hito como ese que estamos hablando, que para la mayoría de la población almeriense es desconocido, sobre todo para las nuevas generaciones. Y se ocultó. Es decir, Almería es convocada como el resto de provincias a través del artículo 151 para formar una comunidad autónoma, y se ponen unas reglas del juego que dicen que tiene que haber un número de votos afirmativos en función de un número de participación. Y en Almería es la única provincia de esa preente autonómico que era Andalucía que expresa claramente un no. Además, se intentó buscar todo tipo de justificaciones, que no estaba bien los votantes, que había muchos muertos, que decían que no estaba bien confeccionado, pero fue imposible rebatirlo. Igual que en Jaén sí consiguieron finalmente darle la vuelta a los resultados, en Almería fue imposible. Y la fórmula que se consigue para hacer que en Almería entremos dentro de la comunidad autónoma andaluza es que hacen una ley con efectos retroactivos, en donde se les pide a los diputados y senadores, que eran fundamentalmente hombres y mujeres de partido, no de Almería, y votan, hacen un documento, una firma, para decir que Almería formará parte de la comunidad autónoma. Entonces, cualquier persona de derecho que esté mínimamente instruido en este tema
saben que el caso Almería fue el primer fenómeno anticonstitucional de la reciente Constitución y ya empezó así. ¿Por qué? Porque había que favorecer unos intereses de una parte política, sobre todo del Partido Socialista, también ayudado con UCD en aquel momento, de algunos dirigentes importantes, y se decidió en aquel momento que la solución mejor era, para evitar problemas, que se podía haber decidido en aquel momento que las 7 provincias andaluzas que habían dicho el sí de forma clara iniciaran el proyecto autonómico y Almería nos dejaran en un proyecto autonómico independiente, en donde podíamos haber formado una comunidad autónoma como en aquel momento hizo Murcia. Nosotros habíamos hecho ese proyecto, pero faltó valentía política y faltó líderes, que es lo que no tenemos. Eso es almeriense. Almeriense ha decidido que el tiempo de la cobardía y de la falta de arrojo político por defender los temas de Almería ha acabado, y como somos gente libre, que no tenemos ningún tipo de atadura, ningún tipo de proyecto político previo, y creemos que lo que tenemos que defender son los intereses de Almería, con Almería se va a ver ese cambio. Y os voy a presentar, entiendo, a las elecciones de 2023. Sí, esa es nuestra intención. Nosotros lo que estamos intentando es hacer un proyecto muy sensato, un proyecto donde la gente que llegue a almeriense venga con la idea de que viene a trabajar y a defender los intereses de Almería. Aquí no buscamos gente que venga pensando en puestos, ni sobre todo gente que un día se vaya a la cama a dormir de un color y a la mañana siguiente se quiera levantar de otro. No buscamos profesionales de la política del tipo yo quiero seguir viviendo la política. Se ha presentado un proyecto muy potente, porque sabemos que Almeriense es un proyecto muy potente que tiene un pozo por detrás muy interesante, y lo que vamos es intentar presentarnos en aquellos municipios donde consigamos listas, ahora mismo las municipales, que son las previstas a corto plazo, donde consigamos listas con gente con la que nos sintamos cómodos para poder presentarlos y que veamos que no son gente que quiere vivir de la política, sino dar un verdadero cambio, un cambio de rumbo a lo que es la política en Almería. Pero si tienen al menos un concejal, que es lo mínimo que se puede conseguir, sí, van a tener que entrar en el juego del Ayuntamiento de Almería, donde no solo se habla de la identidad y de dónde tiene que estar Almería, sino se habla de muchas cuestiones. Ustedes, a la hora de dialogar, de pactar con partidos, ¿tienen alguna línea roja? Es decir, ¿hay algún partido que ustedes digan, como está en el extremo, no vamos a hablar? ¿O están abiertos a todos? ¿O algunos en especial? Mira, Carlos, nosotros intentamos desde el primer día, los miembros que estamos en Almeriense, queremos que la palabra transversalidad sea un hecho, y estamos consiguiendo en Almeriense que haya gente que haya tenido algún tipo de haya estado en partidos, pero a lo mejor no han conseguido en ese partido ver reflejado lo que ellos consideraban que era trabajar por la política, y hemos conseguido que haya gente que va desde un ámbito a otro. Me está sorprendiendo gratamente que hayamos conseguido que gente que haya estado en Podemos, gente que haya estado en Vox, gente que ha estado en el PSOE, gente que ha estado en el PP, o gente que haya estado en Ciudadanos, que haya estado militando, que haya sido afiliado, que estemos trabajando bajo un mismo paraguas. Entonces, si estamos consiguiendo internamente conseguir que gente de distintas, podemos decir, ideología o forma de ver la vida, tengamos claro que nuestra prioridad, como decimos, que Almería como prioridad, si tenemos que llegar a pactar con otros partidos, evidentemente vamos a pactar con todos, siempre y cuando la premisa es la importante, sea beneficioso para Almería. Nos va a dar igual si nosotros lideramos algún tema o otros lo lideran, pero salga beneficiada a Almería. Y eso en los plenos tú lo percibes. Estamos viendo como hay una especie de encorsetamiento. He visto algún pleno de ayuntamiento, por ejemplo Almería, en donde vemos que hay un encorsetamiento que en función de quién propone, aunque la medida sea totalmente lógica, pues las cosas están cerradas y tan encorsetadas que no lo comprendo. Un ejemplo, un ejemplo de los últimos días. Hay unos vecinos que durante la semana de feria manifiestan públicamente que tienen problemas graves de inseguridad y robo
en unos barrios cercanos a la Cañada, paraje Guillén y Córdoba, en donde manifiestan constantemente su inseguridad, esos robos que no dejan dormir, que ven como gente asalta sus casas, como al no tener alumbrado público, porque son unos caminos rurales, no tienen alumbrado público, eso facilita que se estén produciendo estos hechos delictivos. Y hay un partido, en este caso que el PSOE, que lo propone en el último pleno y dice que hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque el sentido común te dice que hay que hacer algo, que la política tiene que estar para resolver problemas. Y vemos como el equipo de gobierno dice que no se puede hacer nada, la complejidad, no se buscan soluciones. ¿Puede ser porque venga de la propuesta del equipo del partido de oposición? Pues puede ser. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Pues que la presión social y la presión vecinal han hecho que el equipo de gobierno, que había recibido una propuesta totalmente lógica del partido de oposición, como titulaba ya un periódico en Almería, ha tenido que recular, es la palabra que utilizó el medio. Recular significa que la iniciativa no ha sido tuya, sino no has rectificado, sino que te han hecho rectificar. Entonces, creo que en Almería tenemos que, y nosotros lo vamos a intentar, mientras, si tenemos esa oportunidad de Nueva Bank, vamos a hacer que la política sea distinta en Almería, y cuando haya algo interesante y lo propongan otros partidos, nosotros vamos a estar con ellos. ¿Cuál es el principal problema para ustedes que ahora mismo, de todos los que ahora mismo tiene Almería? El más claro, y nosotros es con uno de los colectivos que hemos tenido las primeras reuniones, el tema de las comunicaciones e infraestructura en general. El tema del tren, como se conoce en Almería, el tema del AVE, es, creo que, primordial. Almería está perdiendo competitividad con el resto de regiones y provincias limítrofes a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque es una infraestructura básica de comunicaciones. Si tú no estás bien comunicado, no puedes coger. Y no solamente el tema turístico, es que cuando hablamos de tema de AVE, solo pensamos que los almerienses vamos a irnos a nuestra estación de tren, vamos a coger nuestro tren y nos vamos a ir a cualquier parte de España y desde ahí a cualquier parte de Europa. Es la gente que puede venir a Almería. Cuando cualquier persona diseña sus vacaciones, uno de los temas también importantes es cuánto tiempo tarda en llegar al destino. Entonces, si tenemos uno de los aviones más caros, de los billetes más caros de avión de España, y nuestro tema de desconexión ferroviaria es primordial para no solamente el transporte de pasajeros, sino también el transporte de mercancías, esos proyectos que hay de generar puertos secos y hacer que el transporte sea híbrido entre transporte por carretera y transporte ferroviario, y no son una realidad. Ayer mismo veía y publicaba a través de las redes cómo sale un nuevo operador ferroviario en España que ya está ofreciendo plazas o destinos en este caso a Sevilla y a Málaga, y como Renfe, a través del operador actual, está conectando provincias de Castilla-León con Alicante. Entonces, cualquier persona que quiera hacer un puente o que quiera irse de un fin de semana, si tú estás de un destino a 2 horas y media, 3, te vas enseguida. Es que el tren en Almería, en los días que no tenemos problemas, no tenemos averías, estamos hablando de que nuestro tren está entre 6 horas y media, 7 para conectarnos con Madrid. Y ahora hay distintos transbordos, hacen intentos mínimos de mejora de línea, pero eso no impide que la gente tenga que hacer 1 o 2 transbordos en autobús. Pero y la cantidad frecuente que estamos teniendo de averías no es normal. Exportada Extremadura, exportada el famoso AVE falso que ha sido a Extremadura reciente, porque se entiende que Extremadura es una comunidad autónoma, una región que no estaba con un servicio ferroviario de primer nivel y ha sido importada. Pero es que a Almería no se le da esa relevancia. Nosotros con la mesa del ferrocarril estamos intentando apostar claramente con unas reivindicaciones fundamentales de Almería. Es que Almería está desconectada, somos lo que nosotros llamamos la isla peninsular. Almería no tiene conexión ferroviaria con su salida natural, que es el arco mediterráneo, para conectarnos con el resto de España y salir a Europa
por la que podemos hacer que todo lo que se genera en abundancia, que somos el principal exportador de agricultura de España, tuviera una salida, una capacidad para salir híbrida junto al camión. Hay veces que tendrá que usarse el camión por unas condiciones y hay otras veces que será el tren el adecuado. No lo tenemos. Es imposible que Almería quiera progresar sin tener esa conexión ferroviaria. La verdad es que para el que no sea de Almería tiene que entender el desastre que es ir en tren a otra zona. Por ejemplo, yo que estoy en Sevilla, hasta hace no tanto tiempo había que coger un autobús en la estación de la capital a dirigirse hasta Huércal de Almería. Allí se cogía el tren. En Granada, según se volvía a bajar del tren, hacía un trayecto en autobús hasta Antequera. Luego creo que hacía otro trayecto en bus hasta cerca de Sevilla. Y en Sevilla se reenganchaba otra vez al tren. O sea, era un trayecto bastante absurdo. Por ejemplo, Almería tampoco tiene tren hasta su provincia limítrofe, en este caso región, como es el caso de Murcia. Es algo... Es que, sí. Pero es lo que... el AVE, o ya no sabemos si va a ser AVE o tren de altas prestaciones, porque otro día hablamos más en profundidad del tema del AVE y yo creo que es muy interesante que colectivos como Mesa del Ferrocarril, que es el colectivo autorizado a día de hoy, o uno de los colectivos autorizados, tengan mucho peso en la sociedad y que consigan ellos, nosotros nos vamos a sumar a los actos que hagan, que consigan de una vez despertar en Almería esa reivindicación. Pero es que en Almería tenemos un área metropolitana que puede alcanzar el 500.000 de personas, sumando Elegido, sumando Roqueta, llegando hasta Adva, Níjar, que somos el único área metropolitana con ese número de habitantes que no tiene cercanía. En Almería nunca nadie ha pensado que el transporte no solo puede ser a través de carretera. Cuando hemos tenido problemas con una carretera históricamente más importante, que era la que se conocía como la del Cañarete, que conectaba Almería con Agua Dulce, el cierre de esa carretera, por varios problemas que ha habido con el tema de caída de piedras, y se ha cerrado, ha generado unos atascos y gente que trabaja en Almería o que trabaja en Roqueta o en Agua Dulce, pues en un trayecto normal y rutinario que no se tarda más de 15 minutos, 20, superan la hora. El atasco, porque cuando hay un accidente se bloquea y esa parte queda totalmente colapsada. ¿Qué es lo que se ve? Ven que quieren hacer un tercer carril en la autovía. Eso puede ser que haga que el tráfico sea más fluido, pero es que lo que hay que pensar, lo que hay que hacer proyectos serios, es que además de hacer ese tercer carril, lo que se tenía que haber apostado ya es por hacer un tren de cercanía que uniera desde el poniente hasta el levante y que la gente pudiera moverse, como ocurre en cualquier gran ciudad, como ocurre en Murcia, como ocurre en Sevilla, como ocurre en Madrid, como ocurre en Barcelona, en Valencia, cualquier ciudad, Málaga, ya no estamos hablando de un metro, ¿vale? Que en Almería pudiéramos decir que ya lo hay, en otras ciudades, cuando vimos el debate de investidura de Juanma Moreno, además de su empecinamiento que tienen con el corredor central, ellos en Andalucía, los líderes andaluces, apuestan más claramente por el corredor central, el que une hacia el puerto de Algeciras. No, para ellos no le vemos, por eso es el problema que tenemos con la gestión que hace la Junta de Andalucía con Almería. Su prioridad es lo que es la parte de Sevilla y alrededores, y Almería, como siempre dicen, está muy lejos. Pues ese corredor central choca en algunas ocasiones con los intereses del corredor mediterráneo y vemos que desde la Junta se apuesta más por el corredor central que por el Mediterráneo. Pues nosotros no hablamos ni de metro, cuando hay metro en otras ciudades de Andalucía. Pero es que hay un ramal que es muy importante, que existía en Almería. Yo lo llamo ramal norte, es la línea que unía Guadix con la parte de Murcia que se llama el Mendrico, que es un ramal que se quita a principios también de los 80, poco después del Estatuto de Autonomía, en donde la parte que estamos hablando de los Vélez, Macael, Huercalovera, estaban conectados por tren. Eso hace, porque en almerienses no somos
simplemente un movimiento capitalino ni provincialista, somos regionalistas y queremos que en toda Almería haya los mejores servicios, servicios educativos, servicios sanitarios, pero también servicios de comunicación. Entonces, una vía que el gobierno ha intentado recuperar, han estado viendo cómo se podía recuperar, que he visto yo en algún informe que es una vía que se podría recuperar gran parte de lo que existía, haría que una parte de Almería, que es la más alejada de la capital, también tuviera sus comunicaciones ferroviarias. ¿Por qué no podemos hacer que los almerienses estemos a primer nivel? Creemos que aportamos suficiente riqueza tanto en Andalucía como en España para que no seamos siempre unos marginados en el tema de la infraestructura. Pero Almería está parada, es decir, la gente, porque claro, en Extremadura uno sabe que la gente se protesta, se levanta contra la mala situación del tren. Pero yo en Almería sí se comenta, pero tampoco veo grandes manifestaciones ciudadanas ni grandes protestas ciudadanas por la situación del tren. Que quizás sea este el problema por el que no hay esa toma en consideración de lo que pasa en Almería. Quizás porque ni la propia población se lo toma en serio, por decirlo así. Los almerienses nos conocemos a nosotros mismos. Somos muy trabajadores, muy emprendedores, pero en el tema de reivindicación, desgraciadamente somos muy indolentes. Yo creo que una de las cosas que han hecho la política es desactivar todos los movimientos reivindicativos y asociativos. En Almería, lo que es la Almería ciudad, las asociaciones de vecinos, yo por ejemplo estoy en la de mi barrio, desde la política están muy desactivados y poco se le hace poco caso. Eso de que no se ven a los barrios es una realidad. Desde almerienses queremos eso. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos fue la gente que se estaba manifestando por la salina, ¿no? Por ese problema que hemos tenido medioambiental, ecológico y de daño de imagen en uno de los recursos naturales más importantes de Almería. Nosotros estuvimos ahí, pero en un muy discreto segundo plano. Estuvimos cuando se hizo la cadena, cuando se hizo una marcha hasta la iglesia donde se lee un comunicado. Nosotros estuvimos ahí y nos alegró que había mucha gente, pero claro, también había mucha gente en la playa, ¿no? Es decir, gente que podía haberse sumado, aunque hubiera sido testimonialmente durante un rato, pues no lo fue. Supongo que algunas veces hablando en temas de trabajo en los sitios donde hace muy buen clima, dicen que tipo Jamaica, algo así, dicen, ¿por qué son tan pasivos y les gusta tan...? Quizás uno de los mayores valores que Almería tenemos muy buen clima y la gente pues prefiere hacer otros temas mucho más personales o divertidos a estar metidos en estos temas. Acción por Almería lo consiguió en su momento y vamos a intentar que en almerienses hacer un cambio y a ver si conseguimos que esa motivación y que lleve a la movilización, y no siempre vamos a intentar nosotros ocupar el espacio, sino esas asociaciones o esos colectivos que hagan esa movilización, nosotros nos vamos a sumar. Pues Juanjo Cano, de Almerienses, mucha suerte, porque su suerte será la de toda la provincia, y muchas gracias por atendernos hoy. Un placer de verdad, seguiremos muy pendientes de lo que consigamos. Yo en ver el AVE ya he perdido toda la esperanza, porque el AVE tendría que haber llegado para inicios de siglo y todavía estamos como estamos, pero en fin, ya vamos por 2026. Pero bueno, ojalá algún día podamos dar buenas noticias. Carlos, confío en que vamos a conseguir, a través de no solo de Almería, sino de más colectivos que se estén moviendo, no solamente el AVE. Tenemos que mejorar temas de agua fundamentales para el campo de Almería, que no solamente con desaladoras, también con trasvases, que no consigamos que el agua parezca que pertenece a un territorio y que no pueda estar moviéndose y a sitios totalmente productivos. Cuando hablan del golf o de cosas así, es que en Almería cada gota de agua generamos riqueza. Entonces, tenemos que hacer que en Almería los problemas importantes consigamos creernos que van a ser, no bajar los brazos y decir, no, aquí no puedo, no solamente el tren, vamos a conseguir que todo y cada uno de los retos que tiene Almería por delante, vamos a vencer esta inercia negativa o pasiva y vamos a conseguirlo. Pues ojalá. Juanjo Cano, muchas gracias, mucha suerte. Hasta luego. Un saludo, hasta ahora.